Doncs estem amb l'equip de Crappy Fixers, guanyadors d'un concurs de fi de curs, que han creat un videojoc anomenat Bounty Hunter Tale. Primero, ¿cuántos integrantes sois del equipo? Somos 5, aunque aquí estamos 4. El otro está haciendo algunos arreglillos en una nueva versión. Y eso, somos 5 personas. ¿De dónde sacasteis la idea de hacer este videojuego? Pues empezó con un proyecto de final de curso. Seguimos luego desarrollándolo nosotros. Y bueno, la idea en sí, pues de que nos gustan los videojuegos de este estilo y queríamos hacer uno que nos gustase a nosotros principalmente. Explicarnos un poco de qué trata el videojuego, como jugabilidad y un poco la historia. Está ambientado en el futuro, eres un cazarrecompensas y bueno, yendo hacia una misión que tienes, te llega un mensaje con un trabajito que te pilla de camino y entonces te desvías un poco para realizar esa misión y introducimos de esta manera un tutorial. Tenemos un nivel cerrado, que es lo que tenemos aquí, a modo de tutorial. ¿A qué se dedica cada integrante del grupo? ¿Qué división de trabajo, de faenas hicisteis? Miguel Ángel hace toda la parte artística del juego, los sprites y demás. Óscar, que está por allí, y Jesús hacen toda la parte de programación. Y Rubén y yo hacemos la parte de diseño de videojuego y un poco de management del proyecto. ¿Cuánto tiempo necesitasteis para crear el videojuego, para sacarlo? Lo que tenemos ahora mismo lo hemos hecho durante los últimos 6 meses y haciendo como un par de horas al día, porque la verdad que no tenemos mucho tiempo para más. ¿Os ha gustado la experiencia? ¿Repetiríais? ¿Volvíais a hacer un concurso, participar en otro proyecto? Repetiríamos, pero nos gustaría que las condiciones fueran mejores, la verdad. ¿Con qué te refieres con condiciones? Pues disponer de más tiempo para poder trabajar a gusto y dedicarnos completamente a esto, por supuesto. ¿Y pensáis continuar con el desarrollo del videojuego, sacar más, expandiros por demás idiomas? Sí, vamos a continuar con esto. Es pues básicamente expandir el juego, a nivel de los niveles, de meter nuevas mecánicas, pues un poco todo, más personajes, más historia, mejorar el arte. Perfecto, pues muchas gracias y os deseo lo mejor para el proyecto. Gracias a vosotros.